Exterior, noche. Nubes de aliento condensado flotan en la oscuridad, iluminadas por los faros de una camioneta estacionada. El asfalto mojado tiene un tono nebuloso de invierno. Allá, cerca, pasa lentamente un Fiat Ritmo. Las puertas traseras de la camioneta están abiertas de par en par, mientras un equipo de 4 hombres la cargan con un valioso cargamento. Bolsas abultadas de dinero, las ganancias de un supermercado cercano. Los hombres en el Ritmo y la camioneta están ansiosos por terminar su trabajo. Son casi las 8:30 de la noche, hora de ir a casa y disfrutar de una velada tranquila después de otro turno agotador con su empresa de seguridad. Estos guardias privados son profesionales bien entrenados, pero aquella noche no detectaron un paquete sospechoso colocado debajo de un banco a unos metros de ellos. Los oficiales de seguridad están a punto de cerrar las puertas de la camioneta cuando una fuerte explosión rasga el tejido de la noche. El banco es aniquilado y una ola de fuego, aire incandescente, astillas de madera y metralla de metal se dirigen hacia la camioneta. Los guardias son derribados, aturdidos y heridos. 5 hombres emergen de las sombras empuñando escopetas recortadas, rifles de asalto y pistolas de gran calibre. Abren fuego contra los aturdidos hombres de la seguridad, la última defensa antes de poder agarrar el botín de dinero. Pero los guardias no están derrotados todavía. Alcanzan sus rifles de acción de bombeo y pistolas y se desata un tiroteo afuera del supermercado en el más placido de los suburbios, justo cuando el noticiero de la televisión está casi terminando y los últimos viajeros están regresando a casa. Uno de los transeúntes no es un ciudadano común, es un oficial de policía fuera de servicio y de inmediato reconoce el fuerte estallido de las armas semiautomáticas. Sacando su pistola de servicio Beretta, se apresura hacia el supermercado, disparando 3 tiros hacia los ladrones. Enfrentando fuego desde 2 frentes, los atacantes corren de regreso a su auto. El rugido del motor y el chirrido de los neumáticos se desvanecen en el sonido de las sirenas que se acercan. 2 de los guardias están levemente heridos, otro tendrá que pasar el día en el hospital, pero sobrevivirá. El cuarto, de solo 26 años, muere en el acto con su yugular perforada por una bala implacable. Acababa de convertirse en padre de una niña. Mientras tanto, la pandilla desapareció por las calles mal iluminadas de la ciudad, apretados en su auto de escape robado. Están todos en una sola pieza, pero van con las manos vacías. La acción puede parecer un fracaso, pero ¿y si midieran el éxito no en dinero robado, sino en términos de sangre derramada, bolsas para cadáveres llenas y ráfagas de adrenalina en sus cerebros? En esta etapa y durante gran parte de este relato, el resultado letal seguirá siendo un conglomerado bidimensional amorfo de sombras, extremidades y odio frío, esporádicamente iluminado por los destellos de los disparos. Pero incluso en la noche más oscura, permítanme imaginar un detalle revelador. Una pupila humana dilatándose más allá de sus límites naturales, superada por el deleite de otro golpe de esfuerzo natural. Así que esto es lo que pasó en Bolonia, norte de Italia, el 19 de febrero de 1988. Y esto es lo que pasó muchas más veces antes y después. Esta es la historia de la banda del Fiat Uno. Los espectadores fuera de Italia pueden no estar familiarizados con esta historia, así que déjenme darles algunos datos básicos. Activa desde junio de 1987 hasta noviembre de 1994, la banda Fiat Uno cometió 103 crímenes, dejando 24 muertos y 102 heridos a su paso. Estos crímenes incluyeron robos estándar de supermercados, bancos y oficinas de correos, así como ataques aparentemente aleatorios a minorías étnicas o fuerzas policiales cuando no había nada que ganar. Para sus acciones, los bandidos siempre usaban autos robados, preferiblemente Fiats y Alfa Romeos. Condujeron un Fiat Uno de color blanco en solo 16 ocasiones, pero la prensa escogió ese detalle y les otorgó el apodo duradero. La épica criminal de hoy tiene lugar en y alrededor de la ciudad de Bolonia, a casi 400 kilómetros al norte de Roma.
Esta hermosa ciudad fue y sigue siendo conocida por su universidad, su arquitectura Medici, su arte, cultura y gastronomía. La gente de Bolonia es generalmente de buen carácter, alegre y altruista. Italianos de otras partes generalmente aceptan que los boloñeses son gente trabajadora con un toque hedonista. Bolonia todavía es conocida como la ciudad de las 3T, que significa torres, un símbolo de arte e industria, tortellini, que es la comida, y las tetas. Pero incluso la utopía más resplandeciente puede tener sus rincones oscuros, y hasta la capital de las 3T ha sido marcada por olas de violencia, principalmente motivadas políticamente. Esto culminó el 2 de agosto de 1980, cuando la estación de tren de Bolonia fue atacada por un grupo terrorista de extrema derecha, los Núcleos Armados Revolucionarios, NAR. Plantaron 23 kilogramos de explosivos que detonaron exactamente a las 10:25 de la mañana, cobrando 85 víctimas y más de 200 heridos. Pero desde entonces, Bolonia y la región circundante de Emilia-Romagna han regresado a un estado de relativa paz. La violencia en Bolonia duró 7 años, hasta que nuestros nefastos protagonistas entraron en escena. Y los llamo protagonistas, aunque todavía eran unos don nadie. Desde el 19 de junio hasta el 5 de septiembre de 1987, un grupo de ladrones armados asaltó 12 casetas de peaje en la autopista A14, que enlaza Bolonia con la costa del Adriático. Los oyentes jóvenes pueden no estar familiarizados con el concepto de una caseta de peaje, pero en muchos países europeos era y todavía es necesario pagar un peaje al entrar en una autopista nacional. Ahora todo es con pagos contactless y automatizados. Pero en los años 1980, las personas todavía tenían que levantar la nalga derecha del asiento del conductor, sacar su billetera con mucho esfuerzo y entregar unas 1000 liras al asistente de la caseta de peaje. Después, inevitablemente, te quejabas de no tener cambio. Así que todos teníamos que contar rápidamente las monedas sueltas en los bolsillos, mientras el conductor del camión detrás de nosotros ya estaba tocando su bocina furiosamente. Es comprensible cómo estas casetas podían ser un objetivo tentador para algunos ladrones novatos. Estaban llenas de efectivo, indefensas y daban acceso a una ruta de escape rápida. El botín total de los 12 asaltos fue satisfactorio, pero no asombroso. Un total de 38 millones de liras, lo que correspondía a $28,000 en 1987. Eso es un promedio de $2,400 por asalto. Debería señalar que la violencia rara vez se utilizó durante estas acciones, con solo una persona herida en total. Pronto, sin embargo, los culpables pasarían a un nivel de carnicería mayor. Es un sábado 3 de octubre de 1987. Estamos en Rimini, una ciudad costera a unos 120 kilómetros al sureste de Bolonia. El señor Grossi está conduciendo hacia una cita justo fuera de la ciudad. Esto no es ni por negocios ni por placer. El señor Grossi ha recibido un mensaje claro: páganos 30 millones de liras o volamos tu concesionaria de autos. Pero el señor Grossi no era alguien que se dejara intimidar. Tan pronto como recibió el mensaje, notificó a la policía con sede en Rimini. Él está conduciendo hacia el punto de encuentro. Está nervioso, pero se siente tranquilo por la presencia de un oficial de policía encubierto. Uno de ellos incluso está escondido en el maletero de su auto. Pero todo sale mal tan rápido como fue posible. Grossi y el auto escolta se están acercando al punto de reunión establecido debajo de un paso elevado. Justo cuando están reduciendo la velocidad, 3 o 4 hombres armados desatan una lluvia de disparos desde el puente. Una policía, Ada Di Campi, recibe un disparo en la rodilla. Su colega, Luigi Sensi, se desploma con el pulmón perforado por otra bala. El sargento Mosca también cae en el asiento delantero, con sangre salpicando sobre su compañero y amigo, Luciano Baglioni. El ataque es demasiado repentino, demasiado despiadado para que la policía pueda contraatacar. Esto no es un trato de extorsión que salió mal. Es una emboscada realizada con disciplina militar y los hombres armados ya se han ido. Di Campi y Sensi sobrevivirán, pero Mosca nunca se recuperará de sus heridas y morirá 2 años después.
El sargento Baglioni sufrió del trastorno por estrés postraumático después del ataque y consideró dejar la fuerza, pero siguió adelante en lugar de eso, motivado a atrapar a los que habían atacado a su escuadrón. Mantengan a Baglioni en mente, ya que nos encontraremos con él de nuevo. El ataque contra la policía fue una acción histórica. A partir del siguiente mes, la banda se volvió más especializada y más violenta. Se enfocaron en objetivos específicos, principalmente los supermercados de la Coop. Aquí es cuando la prensa los dio su primer apodo, la banda de los Coops. Su primer asalto a un supermercado, el 21 de noviembre de 1987, les proporcionó 78 millones de liras en efectivo, unos $57,000. El segundo tuvo lugar el sábado 30 de enero de 1988 a las 6 de la tarde. El supermercado estaba repleto de clientes y testigos, pero a los audaces ladrones no les importaba en absoluto. Habían estado siguiendo a 2 guardias privados encargados de recoger los ingresos del día. Los guardias estacionaron su Opel fuera del supermercado y entraron para recoger el dinero. Tan pronto como salen y dejan una bolsa llena de dinero dentro del auto, 2 hombres con el rostro cubierto con bufandas se lanzan al ataque. Una lluvia de perdigones estalla alrededor de los rifles recortados de acción de bombeo, dejando a los 2 guardias y a 3 transeúntes sangrando en el suelo. Uno de los guardias muere de camino al hospital. Los otros 4 objetivos, incluida una niña de 9 años, resultan gravemente heridos. Los asaltantes agarran una bolsa del Opel, corren de regreso a su Fiat y desaparecen una vez más. Resultará que el saco que tomaron estaba completamente vacío. El robo precedió por unos días al que describí al principio, por lo que 2 asaltos consecutivos en la isla resultaron infructuosos. Bueno, al menos en términos de liras. Pero, ¿es el dinero realmente lo único que importa? Las fuerzas policiales estaban a oscuras. En esta etapa era claro que la banda había sido responsable de los ataques a los supermercados Coop, pero aún no habían vinculado esos robos a sus otros crímenes perpetrados. Más tarde, se descubriría que los bandidos conocían bien su oficio. Siempre se movían en autos robados, como el Fiat Blanco, el Fiesta u otros modelos discretos que se mezclaban con el tráfico diario. Casi nunca usaban la misma arma 2 veces seguidas y se cuidaban de limar las agujas percutoras para no dejar marcas reconocibles en los casquillos de las balas. Incluso si había testigos presentes, los ladrones cubrían sus rostros para evitar ser identificados, y tenían una habilidad increíble para desaparecer por calles secundarias y atajos, evitando los bloqueos y patrullas antes de abandonar sus autos robados. Además, la violencia repentina y aparente irracionalidad de sus ataques había llevado a muchos fiscales a creer que un grupo terrorista estaba detrás de estos crímenes. Después de todo, Italia todavía atravesaba sus años de plomo, más de 2 décadas de violencia durante las cuales terroristas de extrema izquierda y extrema derecha sembraron el miedo entre la población, asesinando a civiles, políticos, periodistas y policías por igual, o en muchos casos, cometiendo robos para financiar su lucha. Todo lo que las autoridades podían hacer era intensificar la presencia de patrullas en las calles, revisando autos sospechosos con la esperanza de un avance. Esto nos lleva a la noche del 20 de abril de 1988. Los oficiales Herriu y Stasi están en uno de los retenes a solo 9 kilómetros al norte de Bolonia. Pertenecen a los Carabinieri, una de las 2 principales fuerzas policiales de Italia. Es similar a la Gendarmería francesa. Este es un cuerpo militar que comparte muchas funciones con la policía estatal. Aunque son muy respetados, a los italianos les gusta burlarse de los Carabinieri, siempre retratados como extremadamente tontos, y a menudo se les compara con la policía estatal estándar, con la que supuestamente tienen una rivalidad. Mientras estaban de servicio, Herriu y Stasi detienen un auto al azar. Es un Fiat Uno. Incluso antes de que pudieran pedir a los ocupantes que mostraran sus identificaciones, los 2 hombres dentro sacaron sus pistolas de gran calibre y abrieron fuego. Stasi levanta su beretta, pero una bala le golpea la mano, haciendo que el arma vuele al suelo. 3 o 4 disparos más alcanzan su objetivo,
y los dos carabineros cayeron al suelo. Después de unos segundos de silencio, los dos gánsteres dispararon 7 u 8 veces más a corta distancia, con un coup de grace para asegurarse de que los dos jóvenes nunca se levantaran de nuevo. Fríamente, los dos asesinos se suben a su Fiat y aceleran hacia el norte. El asesinato de los dos jóvenes oficiales fue seguido por varios pequeños robos, afortunadamente sin derramamiento de sangre. Pero lo peor, estaba a solo un mercado Coop de distancia. Hasta ahora, la banda solo había disparado contra personas que podían representar una amenaza, que se interponían entre ellos y sus objetivos, agentes de la ley y guardias privados. Los civiles habían sido víctimas colaterales, pero eso estaba a punto de cambiar el 26 de junio de 1989. Ahora les pediré que imaginen al señor Alessandrini. Tiene 53 años. Se ha retirado temprano debido a una afección cardíaca. Su hijo se casará en unos días y este orgulloso padre está pedaleando de regreso a casa. A las 10 de la noche, una noche cálida y agradable comienza en Bolonia, pero luego el aire fragante es violado por esos sonidos que los boloñeses han aprendido a odiar. Una serie de disparos seguidos de una explosión, el gemido de hombres heridos en el suelo. El señor Alessandrini sabe que hay un cop a la vuelta de la esquina y lee los periódicos, sabe exactamente lo que está pasando. Un grupo de hombres armados con una bolsa grande doblan la esquina y pasan corriendo junto a él. Son ellos, la banda, claro, corriendo hacia su auto de escape. El hombre de 53 años no puede contenerse. Puede que no sea un héroe de acción, pero tiene que reprender a estos malhechores. Grita: «Sinvergüenzas, ¿qué están haciendo?». Apenas una amenaza, pero eso es todo lo que se necesita. Uno de los miembros de la banda se detiene en seco y se dirige hacia él, derribando a Alessandrini al suelo y gritando: «Debes morir». Un segundo bandido se acerca y dispara una ráfaga de su subfusil. Eso es todo lo que se necesita para morir a pocos pasos de casa, a pocos días de la boda de tu hijo. Y eso es todo lo que hace falta para que la banda deje de importarles las consecuencias. Deje de importarles si el uso de la fuerza es necesario o innecesario para lograr su aparente objetivo. Ese dulce néctar de adrenalina y esa sensación de omnipotencia provocada por el arma, que antes solo era un subproducto de los robos, los tiroteos y las huidas, pero ahora han tomado el control. Son la fuerza motriz principal detrás de los cerebros y las manos de la banda. Este es el momento en que la oscuridad se duplicó, el punto de inflexión cuando su ejercicio de la violencia se volvió cada vez más inútil y autosatisfactorio. El siguiente gran golpe de la banda demostraría cuán decididos estaban a sembrar el terror. El 15 de enero de 1990, un hombre alto con pasamontañas irrumpe en una oficina de correos en Bolonia. Grita: «Nadie se mueva, esto es un robo», y dispara 2 veces al aire. La oficina de correos está abarrotada con unos 70 jubilados que hacen fila para cobrar sus pensiones. Mientras se tiran al suelo, 2 ladrones más entran tranquilamente y colocan una bomba cilíndrica improvisada junto a la caja fuerte. Luego, los 3 gánsteres salen rápidamente de la oficina, seguidos rápidamente por una poderosa explosión. En medio de una nube de polvo y fragmentos de yeso, 3 figuras vestidas de negro regresan para completar el robo, pero la caja fuerte ha resistido la explosión. La banda recoge unos pocos millones de liras de los mostradores de las cajeras y se van del lugar. Cubren su escape detonando un segundo dispositivo explosivo y disparando contra las tiendas cercanas. Toda la acción ha durado apenas 2 minutos, pero ha dejado 45 heridos en el suelo. Uno de ellos perderá ambas piernas y un año después morirá a causa de sus heridas. La banda luego se mantuvo en silencio durante varios meses. Durante el invierno, la primavera y el verano, sus armas estuvieron silenciosas, pero cuando las hojas comenzaron a marchitarse y caer, la muerte regresó a las calles de Bolonia. Entre el 6 de octubre y el 27 de diciembre de 1990, 5 cuerpos más cayeron al suelo.
3 de las víctimas fueron asesinadas simplemente por ser testigos de pequeños robos contra una tienda de comestibles, una gasolinera. Pero en el caso de las otras 2 víctimas, el motivo parecía ser simplemente violencia sin sentido. Es la mañana del 23 de diciembre y un grupo de viajeros romaníes está acampado en las afueras de Bolonia. La noche ha sido extremadamente fría y la comunidad nómada se agrupa alrededor de una fogata. Una anciana nota a 2 hombres que acaban de salir de 2 autos compactos blancos. Como declarará más tarde, los llamé para que se calentaran, el fuego es de todos. Pero los 2 solo la miran, se ríen y luego empiezan a disparar. Hombres y mujeres mueren instantáneamente. 2 transeúntes más quedan gravemente heridos, una de ellas una niña de 6 años. Como en un guión recurrente, todo el ataque dura apenas segundos, y luego los autos blancos han desaparecido. Esta vez ni siquiera intentaron robar nada, y la única explicación sugerida por la prensa es un odio racial hacia la comunidad romaní. Notablemente, fue después de esta serie de ataques que los periódicos se refirieron a los asaltantes como la banda del Fiat Uno. Fue entonces cuando periodistas, fuerzas policiales y ciudadanos comunes comenzaron a unir el hecho de que la mayoría de los eventos violentos que han afectado a Bolonia y la región circundante podrían atribuirse a una sola entidad maligna, una fuerza de la naturaleza impulsada por motivos oscuros que aparecía de la nada para sembrar el caos. El alcalde de Bolonia, el señor Imbeni, especuló que eran terroristas, probablemente de inclinación de extrema derecha, que querían castigar a su ciudad, históricamente gobernada por administradores de izquierda. El comisario en jefe, el señor Canarozzi, siguió otra pista, creyendo que los gánsteres de la banda del Fiat Uno eran criminales comunes, pero solo unos pocos días después demostrarían que no eran para nada comunes. La noche ha caído sobre Bolonia y una densa niebla envuelve el distrito de Pilastro. Esta es una zona plagada de violencia, traficantes de drogas y pequeños criminales. Es el 4 de enero de 1991 y 3 jóvenes están patrullando en su Fiat Uno azul oscuro. Otello, Andrea y Mauro tienen todos 21 años, en la flor de su vida, pero esta noche están de servicio, son carabinieri en patrulla. Poco antes de las 10 de la noche pasan junto a un auto blanco, es un Fiat Uno. Otello está al volante. Después de adelantar al Uno, reduce la velocidad. ¿Está sospechando? ¿Está a punto de informar la matrícula? Nadie lo sabrá nunca. Un hombre bajo se asoma por la ventana del Uno, empuñando un rifle de asalto. Dispara una ráfaga y Otello queda herido de muerte. Pero el joven oficial sigue conduciendo en su último minuto consciente, acelerando para sacar a sus compañeros del peligro. En un cambio de roles, ahora los ladrones persiguen a los policías por las calles de Pilastro hasta que Otello se rinde a la muerte y el auto patrulla choca contra unos contenedores de basura. El Fiat Uno blanco se detiene en seco. Los 3 ocupantes bajan, toman posiciones detrás del auto y lanzan ráfaga tras ráfaga. Andrea y Mauro están heridos, pero luchan. También toman posiciones y disparan con sus subfusiles Beretta M12. El más bajo de los 3 asaltantes es ligeramente herido en el estómago y se desploma en el suelo. Y eso probablemente sea lo último que Andrea y Mauro verán. Los 3 carabinieri han caído y las armas guardan silencio por unos segundos. Luego, 2 de los gánsteres caminan tranquilamente hacia ellos. Colocan el cañón de sus pistolas calibre 357 contra la parte trasera de la cabeza de los oficiales y disparan los últimos tiros. La masacre de Pilastro fue un ultraje que no podía quedar sin castigo. Las fuerzas policiales y los servicios de seguridad reaccionaron rápidamente, pero con poca coordinación. La hipótesis del terrorismo volvió a surgir, ya que una facción de extrema derecha, conocida como la Falange Armada, se atribuyó la responsabilidad del acto. Pero este grupo era ampliamente considerado poco fiable, poco más que bromistas telefónicos, todo charla y ninguna acción. Verán, los terroristas serios normalmente afirmaban ser los autores de sus acciones, llamando a las autoridades o a la prensa mucho antes de que los medios las hicieran públicas, mientras que esta facción emitía sus reclamos
solo después de que los crímenes habían sido anunciados en las noticias o en la televisión. Los servicios secretos se sumaron a la investigación, apostando por el tráfico de drogas. Emitieron un memo a la policía de Bolonia, aconsejándoles que los culpables de Pilastro eran 6 romaní de origen eslavo implicados en una guerra de pandillas para controlar el mercado ilícito de drogas en la zona. Pero este rastro resultó ser un callejón sin salida. Por su parte, los carabinieri siguieron 2 pistas. Por un lado, lanzaron una cacería para un misterioso asesino con entrenamiento militar, también parte de una red de tráfico de drogas. Aparentemente, este asesino estaba en una vendetta personal contra los carabinieri, culpables de reprimir a los traficantes de drogas de Pilastro. Por otro lado, una unidad de élite encubierta allanó el escondite de un grupo extremista de extrema derecha sospechoso de estar vinculado a la masacre. Ambas investigaciones fueron inconclusas. Solo la policía estatal parecía estar en el camino correcto. Su división de operaciones especiales había localizado a una testigo, Simonetta Bersani, quien identificó a uno de los tiradores como Peter Santagata, un criminal profesional. Después de una larga investigación, el 20 de junio de 1992, la policía arrestó a Peter, a su hermano William y a un tercer sospechoso, Marco Meda. Meda era miembro de la Camorra, el equivalente de la mafia en la zona de Nápoles, y no era cualquier miembro de bajo rango. Había sido la mano derecha de Raffaele Cutolo, uno de los jefes más poderosos de la organización. Estos arrestos iniciales fueron seguidos por una operación masiva que llevó a la detención de 191 sospechosos en el distrito de Pilastro. Al tirar de ese hilo, las autoridades creían haber identificado a una quinta mafia, una organización poderosa que rivalizaba con las 4 tradicionales bandas criminales del sur de Italia, la Cosa Nostra, la Camorra, la 'Ndrangheta y la Sacra Corona Unita. Parecía que el Estado por fin había ganado. Pero, ¿habían ganado? Lo siento por lanzar un spoiler en esta etapa, pero aunque los Santagata y Meda no eran santos, mucho más tarde se descubrió que no tenían nada que ver ni con la masacre de Pilastro, ni con el Fiat Uno blanco en general. Mientras las investigaciones y los juicios contra ellos seguían en curso, los verdaderos culpables se tomaron un breve periodo de hibernación, seguido de más temporadas en el abismo. El 20 de abril asaltaron una estación de servicio en el distrito de Borgo Panigale de Bolonia, conocido como el hogar de las motocicletas Ducati. Otro atraco, otra víctima, el empleado de la estación de 50 años. El 2 de mayo, los asesinos del Fiat Uno robaron 2 Berettas de una tienda de armas, asesinando a los 2 trabajadores de la tienda. El 19 de junio, mataron al dueño de otra estación de servicio. El 18 de agosto, trasladaron sus operaciones a la costa del Adriático para un ataque no provocado y aparentemente motivado por el racismo. Los cañones oscuros sobresalían de un Fiat Uno blanco, desatando fuego contra 3 trabajadores senegaleses de una fábrica. 2 de ellos, Ndiaye Malik y Babou Cheikh, murieron en el acto. Después de una pausa de algunos meses, era hora de que los bandidos entraran en otra fase. Dejando atrás los supermercados y las estaciones de servicio, se graduaron como ladrones de bancos. De 1992 a 1994, asaltaron 14 bancos, abarcando toda el área entre Bolonia y la costa adriática. Durante esta fase, se volvieron cada vez más eficientes y de alguna manera menos sanguinarios, dejando solo 3 cuerpos en el suelo. Uno de estos asesinatos fue particularmente cruel. El 24 de febrero de 1993, al escapar de un atraco, la banda abandonó su Fiat robado para abordar otro vehículo. Fue entonces cuando notaron que no estaban solos. Un joven de 21 años, Massimiliano Valenti, había presenciado sus movimientos y estaba anotando la matrícula. Una acción valiente de un ciudadano ejemplar, pero esencialmente inútil, ya que el segundo vehículo también era robado y estaba destinado a ser abandonado o quemado. Aún así, la pandilla decidió complicar sus propios planes de escape. Se detuvieron en seco, regresaron y secuestraron a Massimiliano a punta de pistola. El joven fue llevado a un lugar aislado y obligado a arrodillarse.
Su indiscreción fue castigada con la ejecución, un disparo en la nuca. Este método de despachar a un testigo fue, y sigue siendo, considerado una marca registrada de la Cosa Nostra. Pero durante este periodo, los fiscales y periodistas comenzaron a considerar un rumor que situaría al grupo del Fiat Uno en un entorno completamente diferente. El rumor pudo haber sido provocado por una corazonada del senador Libero Gualtieri, presidente de la Comisión Parlamentaria sobre Ataques Terroristas. Al discutir sobre la pandilla del Fiat Uno, comentó: «Estos chicos llevan las estrellas». La frase hace referencia a los pequeños pines en forma de estrella que el personal militar italiano lleva en el cuello de sus uniformes. Un periodista de Bolonia, Carlo Lucarelli, discutió esto con algunos amigos policías y todos estuvieron de acuerdo en que la idea tenía fundamento. Los gánsteres podrían haber pertenecido al ejército o ser parte de la misma fuerza policial. Los tiradores mostraron una disciplina, velocidad y precisión compatibles con las tácticas de escuadrones militares, que en ese momento eran parte del entrenamiento policial. La banda parecía tener un amplio conocimiento de las rutas de escape y sabía cómo evitar las carreteras más patrulladas por la policía. Algunos de los atracos parecían estar sincronizados con los turnos de los oficiales uniformados. En otras palabras, algunos policías podían estar saliendo de su turno rápidamente, cambiándose a ropa civil y luego pasando al otro lado de la ley. Lucarelli, quien resultó ser también un autor popular de novelas de misterio, inspirándose en esta corazonada y la improbable participación del terrorismo doméstico, escribió su siguiente novela exitosa, Falange Armada, publicada en 1993. En esta obra de ficción, un oscuro profesor de criminología lidera una conspiración de neonazis y oficiales de policía para cometer actos violentos contra inmigrantes. En la novela, el caso es resuelto por un lobo solitario, el torpe pero valiente sargento Coliandro. En la vida real, los investigadores fueron obstaculizados por la presencia de demasiados lobos. Déjenme explicar. En Italia, las investigaciones son conducidas en el campo por la policía estatal o los carabineros, pero la coordinación de alto nivel recae en la oficina del fiscal público. Cada ciudad o provincia tiene su propia oficina, con autoridad para iniciar investigaciones proactivamente. Cuando se comete una serie de crímenes en varias provincias, como en este caso, cada oficina del fiscal es libre de llevar su propia investigación con poca o ninguna coordinación con sus colegas de la siguiente ciudad. Este enfoque cambió en enero de 1994, cuando un nuevo joven fiscal, el señor Daniele Pacci, asumió el caso. Obtuvo permiso de sus superiores para crear un equipo especial de policías, carabineros y otros fiscales estatales para recopilar y revisar pruebas en todos los territorios involucrados. Pacci tenía un recurso valioso a su disposición: el antiguo sargento, ahora inspector, Luciano Baglioni. ¿Lo recuerdan? El que perdió a un amigo en la operación de extorsión. Baglioni y su oficial, el sargento Costanza, siguieron algunos principios investigativos clave basados en una simplicidad cortante. Primero, identificar a qué categoría de criminales podría pertenecer la banca. ¿Eran terroristas? Descartaron esta línea de investigación. Los terroristas siempre proclaman sus acciones. La única facción que lo había hecho había sido la risible Falange Armada. ¿Podrían ser parte de una organización criminal más grande? Baglioni y Costanza interrogaron a su extensa red de informantes en el inframundo criminal y la respuesta que obtuvieron fue consistente. Los grandes carteles locales no tenían nada que ver con el Fiat Uno. De hecho, estaban molestos de que estos novatos hubieran atraído tanta atención mediática y policial, dificultaba la vida de todos. ¿Y la teoría del policía corrupto? Los dos detectives prefirieron centrarse en una pista similar: un ex policía descontento que pudo haber sido expulsado de la fuerza. Antes de que la investigación pudiera avanzar, el grupo dirigido por el señor Pacci se disolvió por falta de recursos. Sin embargo, Baglioni y Costanza recibieron autorización de Pacci para continuar investigando por su cuenta.
Los lobos solitarios habían saltado de la ficción a la vida real. Dos oficiales con recursos muy limitados no podían seguir todas las pistas ni cada línea de investigación improbable. Nuevamente, optaron por el enfoque y la simplicidad. Habían descubierto el modus operandi de la banda al asaltar bancos. Los ladrones siempre elegían sucursales pequeñas sin personal de seguridad. Las oficinas se encontraban en o cerca de vías principales y contaban con una salida de seguridad con una barra de pánico. Estas características permitían a la banda entrar en el banco y luego abandonar el área lo más rápido posible. Estas elecciones implicaban que la banda vigilaba los posibles objetivos durante días antes de planear un atraco. Baglioni y Costanza decidieron hacerse pasar por ladrones. Hicieron una lista de bancos con estas características recurrentes dentro de la provincia de Rímini, sobre la cual tenían jurisdicción. Luego pasaron todo su tiempo de trabajo y la mayor parte de su tiempo libre acechando fuera de estos bancos, tal como lo haría la banda. Tarde o temprano, detectarían alguna actividad sospechosa. Siempre llevaban consigo, en sus bolsillos y en su memoria, la única imagen conocida de un miembro de la banda. Había un fotograma capturado por una cámara de seguridad durante uno de los últimos robos bancarios. La imagen estaba solo parcialmente clara, pero mostraba una cara reconocible, un hombre alto con gafas y una mandíbula prominente. El inspector Baglioni lo apodó Señor Mandíbula Grande. Días y semanas de aplastante aburrimiento por fin dieron sus frutos. El 3 de noviembre de 1994, Baglioni y Costanza estaban estacionados frente a un banco en el distrito de Sant'Arcangelo de Rímini cuando vieron un Fiat Tipo. Lo que lo hizo sospechoso fue su matrícula, parcialmente cubierta de suciedad, lo suficiente para hacerla ilegible. El tipo merodeó alrededor del banco por un tiempo antes de marcharse. Baglioni y Costanza lo siguieron a una distancia segura a través de caminos rurales sinuosos hasta llegar al pueblo de Torriana, no lejos del microestado de San Marino. Allí vieron cómo el conductor estacionaba el tipo y entraba en un pequeño departamento, pero aún no podían ver la cara del hombre misterioso. Con su placa en mano, visitaron la oficina del registro local y le pidieron al empleado que produjera cualquier documento relacionado con el ocupante del departamento. Se trataba de un tal Fabio Savi, propietario de un taller de carrocería. Desafortunadamente, el registro no tenía una copia de la identificación del hombre, pero esperen un segundo. Había solicitado recientemente un permiso de pesca y allí había una copia de su foto de identificación. Baglioni admitió más tarde haber tenido escalofríos al mirar la cara ordinaria y pecosa del señor Savi. Era él. Habían encontrado al señor Mandíbula Grande. Años de investigaciones infructuosas se desmoronaron a una velocidad sorprendente. Baglioni y Costanza solicitaron inmediatamente la autorización del señor Pacci para vigilar a Savi, siguiéndolo e interviniendo su teléfono. Descubrieron que tenía un cómplice y que estaban planeando un gran atraco contra un banco en Rávena, a 63 kilómetros al norte de Torriana. Resultó que este cómplice era más que un simple colega en el crimen. Era el hermano mayor de Fabio Savi, Roberto. Los dos eran demasiado inteligentes para no darse cuenta de que la policía los estaba siguiendo, así que decidieron cancelar el robo. Fabio se puso nervioso y volvió a Torriana. Empacó sus maletas y se fue con su amante, la rumana Eva Mikula. Joven, rubia y atractiva, Eva podía haber sido una típica novia de gángster salida de una novela del señor Lucarelli. Fabio la conoció mientras estaba de vacaciones en Hungría y estaba tan enamorado de ella que abandonó a su esposa. Su relación había sido en gran medida disfuncional, marcada por repetidos abusos físicos. Incluso en esta ocasión, Eva no pudo hacer nada más que acatar los deseos de su pareja y seguirlo en su intento de escape. Los dos intentaron despistar a la policía, viajando primero a Milán, luego a Mestre, cerca de Venecia, y dirigiéndose hacia la frontera con Austria. Sin embargo, fue en vano. La policía los arrestó el 24 de noviembre, a solo unos kilómetros de la frontera. Mientras tanto,
Roberto había sido detenido mientras trabajaba. Algunos colegas lo habían sacado de su oficina con una excusa y luego lo habían apresado. Podrías decir que eran trabajadores de oficina bastante valientes, pero debo señalar que Roberto no era un empleado común. Era un policía experimentado con 18 años de servicio en la sede de Bolonia. Esa fue la gran revelación, o, mejor dicho, la gran confirmación de la sospecha compartida por el senador Gualtieri y el escritor de crímenes Lucarelli. Roberto Savi era conocido por sus colegas como un policía serio, taciturno e introvertido, pero en general efectivo, aunque un poco demasiado violento. Una vez, mientras estaba de patrulla, había abusado físicamente de un sujeto, afeitándole completamente el cabello. Como resultado de ese incidente, había sido relegado a un trabajo de escritorio, supervisando el centro de operaciones, coordinando las actividades de los patrulleros y respondiendo llamadas al 113, el equivalente italiano del 911. Y eso explicaba mucho. Así es como la banda siempre sabía qué caminos eran los menos patrullados y cómo podían evitar los bloqueos policiales. El equipo de Costanza y Baglioni allanó el garaje de Roberto Savi y encontraron un arsenal de grado militar, subfusiles, rifles de asalto, pistolas e incluso explosivos. Sorprendentemente, todas las armas parecían haber sido compradas y declaradas normalmente a las autoridades. Los fiscales se pusieron a trabajar interrogando a los hermanos Savi y a Eva Mikula. La amante, que estaba bajo presión, fue un tesoro de información que ayudó a identificar a los demás miembros de la banda. Otro hermano Savi, el más joven, Alberto, era policía en la estación de policía de Rimini. En otras palabras, ocasionalmente había trabajado junto a Baglione, y luego estaba Pietro Gugliotta, policía, Marino Occhipinti, policía, y Luca Valiselli, también policía. Los tres hermanos Savi fueron sentenciados a cadena perpetua. Gugliotta fue sentenciado a 14 años de prisión, siendo liberado en 2008. Occhipinti recibió cadena perpetua, pero fue liberado en 2018 por buen comportamiento. Valiselli, quien nunca participó en un asesinato, fue liberado después de 3 años y 8 meses. El resultado de las investigaciones y los juicios posteriores dejó a Bolonia y a toda Italia en shock. Oficiales uniformados, jurados para servir y proteger a los ciudadanos, se habían convertido en criminales atroces. Sin embargo, nadie estaba tan sorprendido como el padre de los hermanos Savi. El señor Giuliano Savi era una figura estricta y autoritaria que le gustaba coleccionar armas y era un fuerte defensor de la ley y el orden. Un padre disciplinario, sin embargo, estaba muy orgulloso de sus hijos, especialmente de aquellos que se habían unido a la policía. En realidad, Fabio también había intentado inscribirse, pero fue descartado debido a su mala vista. Abrumado por la culpa y la vergüenza, el 29 de marzo de 1998, el señor Savi se sentó en un Fiat Uno no lejos de Rimini y tragó el contenido de 7 cajas de lorazepam, una potente benzodiazepina utilizada para tratar la ansiedad y algo de insomnio. Permítanme considerarlo la última víctima de la pandilla del Fiat Uno. Pero, ¿qué podría haber convertido a esos guardianes de la ley y al mecánico en máquinas asesinas? Los tres hermanos Savi dieron una respuesta muy clara: el dinero. Para principios de 1987, Roberto estaba luchando para pagar su hipoteca. El negocio de carrocerías de Fabio estaba en quiebra, y Alberto tenía una relación a distancia, y no podía permitirse el combustible para visitar a su novia. Fue Roberto quien bromeó primero sobre complementar sus ingresos con robos, una broma que gradualmente se volvió más y más seria. A lo largo de su carrera criminal, Roberto mantenía el liderazgo. Era el cerebro de la operación. Fabio era el segundo al mando, siempre presente. Él era el hombre de acción, el primero en entrar, el primero en atacar, el primero en disparar. Alberto y los otros 3 eran miembros ocasionales, uniéndose solo para ciertos crímenes. El crimen podría dividirse a grosso modo en 3 etapas: los peajes, los supermercados y los bancos. Es fácil ver una progresión allí.
A medida que la banda adquiría habilidades y confianza, seleccionaban un objetivo más rentable. El botín total de sus robos rondaba los 2.500 millones de liras, aproximadamente 2 millones de dólares en dinero de 1990. Divídelo entre 7 años de actividad y 6 miembros de la banda, y obtienes un botín individual de aproximadamente $50.000 por año, lo cual es un salario respetable. Pero me pregunto, si yo estuviera en la misma situación, ¿arriesgaría mi vida, la vida de mi hermano y la vida de muchas víctimas inocentes por esa cantidad de dinero? La misma pregunta sobre el motivo fue planteada a Fabio Savi en enero del 2001 por la señora Franca Leosini, una leyenda del periodismo criminal italiano. Leosini realiza largas entrevistas con lo peor que la humanidad tiene para ofrecer, que conduce con la actitud de una directora intentando descifrar al niño problemático en su salón de clases. En la entrevista, Savi habla de manera monótona sobre su carrera criminal, mostrando algo de remordimiento, cero pasión y aún menos carisma. Fabio declaró una vez más que la razón de los crímenes de los Fiat Uno era el dinero y nada más. Cuando se le preguntó sobre los asesinatos, respondió que los crímenes eran necesarios para eliminar obstáculos y alcanzar el objetivo de la banda, apoderarse del dinero. ¿Y qué pasa con los ataques contra los trabajadores rumanos y senegaleses? Savi inicialmente afirmó que esas acciones estaban destinadas a despistar a las autoridades. En ese momento, algunos criminales en Pilastro habían estado atacando comunidades nómadas al azar, y el plan de los Savi era vincular sus robos con esa otra banda. Pero en otras partes de la entrevista, Savi admitió que les dispararon a los trabajadores senegaleses simplemente porque no les gustaban, estaban borrachos y eran molestos. Cuando se le presionó más, concedió que la banda no solo buscaba dinero, sino también emociones cada vez más intensas. Lo hacían por la adrenalina de irrumpir, derribar obstáculos y salir rápidamente. Para citar al pintor español Francisco de Goya, el sueño de la razón produce monstruos. ¿Eran los delincuentes del Fiat Uno y Roberto y Fabio simples ladrones violentos o se convirtieron en asesinos en serie a lo largo del camino? Por supuesto, hay otra interpretación. La sospecha persistente de que la banda era parte de una organización terrorista más grande, encargada de atacar a ciudadanos y representantes de las instituciones. En el momento de su arresto, algunos periodistas especularon que los Savi eran parte de Gladio. Esta era una organización secreta, creada en la década de 1950 por los servicios secretos italianos, bajo los auspicios de la OTAN. Gladio y otras redes equivalentes en Europa eran esencialmente células durmientes de ciudadanos armados, encargados de lanzar ataques de guerrilla contra una posible invasión soviética. Dado que el Ejército Rojo nunca invadió Europa Occidental, autores como Daniel Gansa especularon que Gladio fue utilizado para lanzar ataques de bandera falsa y manipular la opinión pública para apoyar a un gobierno autoritario de derecha. Debo señalar que los Savi nunca formaron parte de Gladio y que esta organización secreta italiana ha sido exonerada de tales acusaciones. Más recientemente, el magistrado Giovanni Spinoza ha teorizado que el grupo de la Falange Armada no era una banda de mitómanos, sino una facción de extrema derecha que manipuló a la banda del Fiat Uno para llevar a cabo su trabajo sucio. Nuevamente, nada se ha probado al respecto. Todas estas teorías surgen de un estado mental conocido por los italianos como tras la verdad. Es la inclinación a buscar qué hay detrás de la verdad aparente, qué conspiraciones y complots se ocultan detrás de las versiones oficiales propagadas por la prensa y el gobierno. ¿Había una conspiración más grande detrás de los hermanos Savi y sus acólitos? Cuando se le preguntó a Fabio qué se escondía detrás o el significado del Fiat Uno, respondió fríamente: las placas, las luces y el parachoques. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,